A continuación, vamos a tener la mesa redonda bioética y trasplante de órganos, tejidos y células, realidad y futuro en el Perú. Después de la interesante conferencia que nos ha dictado sobre el modelo español el doctor Martín, lo tenemos acá nuevamente con nosotros. Igualmente invito al doctor Miguel Camacho Bonilla, a la doctora Elsa del Carmen Berríos Medina y al doctor José Carlos Chamán Ortiz para que vengan a la mesa. Oficia de la doctora Elsa del Carmen Berríos Medina. La doctora Berríos es médica especialista en nefrología, tiene una maestría en organización y gestión de trasplantes, maestría en salud pública, doctorado en salud pública, es paz presidente de la Sociedad Peruana de Nefrología, ex vicepresidenta de la Sociedad de Coordinadores de Trasplantes y fundadora del grupo Penteclar. Buenos días. En primer lugar, agradecer al presidente de este congreso, el doctor Dante Añaños, que es el artífice, ¿no?, del éxito de este evento. La que habla, como dijo el doctor, es nefróloga, no soy bioeticista. He intentado plasmar en preguntas muchas inquietudes que hemos tenido a través de la actividad trasplantadora. Y como el problema empieza con la enfermedad renal, ¿no?, lo primero que me planteaba o nos planteamos es si es ético que el gobierno no invierta o las instituciones no inviertan en prevención, siendo más barato trasplantar que dializar, ¿no? Fíjense, con la detección y el control de la diabetes, de la hipertensión, con cambios en los estilos de vida y el screening temprano de la población de riesgo, esto no cuesta ni la 10ª parte de lo que cuestan los otros tratamientos. Por otra parte, dentro de la profesión tenemos que elegir qué terapia de reemplazo vamos a utilizar en nuestros pacientes, ¿no? Lo ideal sería, si conocemos el diagnóstico, ha habido la excelente prevención y lo hemos llevado de la mano al paciente hasta que ya no puede más y tiene que elegir una terapia de reemplazo, es trasplantar sin dializar, ¿no?, sobre todo los niños. En segundo lugar sería la diálisis peritoneal y en último lugar sería la hemodiálisis, pero lamentablemente, como no hacemos prevención, la mayoría de pacientes entra por emergencia en mal estado de frente a la hemodiálisis y se quedan en hemodiálisis. El gran porcentaje de pacientes están en diálisis y una mínima proporción de pacientes está en diálisis peritoneal y debido a la escasez de donantes no hay la suficiente cantidad de trasplantados. Este cuadro ya lo vieron, el proceso de donación y trasplante, no lo voy a repetir en aras del tiempo, pero sí me gustaría detenerme para ver cuál es nuestra función como nefrólogos, ¿no? Nosotros intervenimos en la extracción para ver cómo están esos riñones, si son válidos, si pueden trasplantarse, y después que el examen del laboratorio de los resultados, en junta médica elegimos quiénes van a ser los receptores para esos órganos extraídos. Luego viene la preparación preoperatoria y también intervenimos dentro del trasplante para la monitorización del paciente que está en sala, ¿no? Vemos en la parte del centro un niño en diálisis que ha estado en lista de espera, luego en la unidad de trasplante ya trasplantado y luego lo vemos que ya se va de alta, ¿no? Y ahí seguimos a nuestros pacientes. Otra pregunta interesante es si es ético no comunicar que hay un donante potencial.
Y esto es para los profesionales que trabajan en emergencias o en las unidades de cuidados intensivos. Si ya ocurrió la desgracia de que el paciente esté en muerte encefálica, está en la unidad de cuidados intensivos, y clínicamente ellos están en la capacidad de detectar, de diagnosticar si está en muerte encefálica. Fíjense, muchos no comunican al coordinador. Entonces, se pierde un donante que podría beneficiar a 2 personas que necesitan riñón, corazón, hígado, pulmones, páncreas. No hacemos intestino, pero en otros sitios sí. Si no vale el corazón, válvulas cardíacas, piel, huesos, etc. Son muchas personas que pueden salvar sus vidas o pueden mejorar su calidad de vida. Sobre todo, hay 2 razones más. Del 20 al 40% de sobrevida es mejor los pacientes que se están trasplantados, y 10%, que es lamentable, fallecen en lista de espera, no llegan a un trasplante. Otra de las cosas que tenemos que tener en claro, y a veces, y sobre todo al principio, ¿no? Al principio nosotros hacíamos todo, y creo que eso fue en todas las partes. El nefrólogo empezó la coordinación, pero las diferentes actividades deben estar bien marcadas. Los coordinadores de trasplante intervienen en la detección, elaboración, en la valoración del donante y en la entrevista familiar. Ellos no intervienen en el acta de muerte, en el diagnóstico de muerte encefálica, no intervienen en la preparación ni en el seguimiento de los pacientes, ¿no? Al igual, los médicos que intervienen en el diagnóstico de muerte encefálica, que son el intensivista, el emergenciólogo, el neurólogo o el neurocirujano en nuestro caso, tampoco intervienen en la coordinación ni intervienen con los pacientes. Los cirujanos intervienen en la extracción y el implante, y los clínicos en la preparación del receptor que va a lista de espera, la selección y el trasplante y el seguimiento de estos pacientes. En cuanto al diagnóstico de muerte encefálica, debe verificarse el cese irreversible de todas las funciones encefálicas, y cada país tendrá su legislación. Y como dije en la lámina pasada, lo importante es que no haya el conflicto. Los que hacen el diagnóstico de muerte encefálica no tienen que ver ni con la donación ni tienen que ver con los receptores. Y este es un punto que no se ha tocado en nuestro país, no hacemos uso, pero siempre es una pregunta que cabe para bastante debate, ¿no? El tema de los anencefálicos, ¿no? En realidad no hay contraindicación para utilizar este tipo de donante. Sin embargo, el uso es infrecuente, sobre todo porque ¿cómo estableceríamos el criterio de muerte en alguien que no tiene encéfalo o este es muy rudimentario? Por ahí este doctor Ribalzaga nos dice también una cosa algo delicada, ¿no? Y si el diagnóstico de anencefalia es falso o equivocado, se suscita a muchas preguntas. Ya habló algo el doctor Eduardo Martín sobre este tipo de donante, ¿no? Es ético ofertar a un paciente un donante límite. En la actualidad, debido a la escasez de donantes, se han ampliado los criterios. Ahora se trasplantan, se usan donantes con mayores de 60 años, que hayan tenido hipertensión, que hayan tenido diabetes, que hayan tenido parada cardíaca, incluso para riñones que hayan tenido insuficiencia renal aguda, que vayan con una creatinina ya alta. Lo importante acá es informar al paciente un consentimiento informado. Y los resultados son bastante buenos, existen estrategias para utilizar este tipo de órganos. ¿Qué pasa si un donante expresó su voluntad de no donar y la familia no acepta? Este es otro problema también que se presenta en el proceso de donación y trasplante. Nosotros registramos en el DNI Perú nuestra intención de donar, igual tenemos carnets de donantes, registros, pero lo principal es comunicar a la familia. Los equipos de trasplante y de coordinación son muy respetuosos. Si la familia decide no donar y el donante tenía en su DNI la aceptación, a pesar de en la entrevista tratarlo de convencer, no proseguimos adelante. Esta es otra
Otro problema, las campañas de donación a nombre de una sola persona, eso no está bien y nosotros muchas veces nos prestamos, no es que fulanito o este niño o el caso que sucedió en Argentina que le costó el puesto al director de trasplantes, el de Sandro, no es la campaña por una sola persona, la campaña es por la comunidad, por la sociedad, por todos los pacientes que están esperando, ¿no? Sin nombre. La confidencialidad. También se ha presentado este problema a los coordinadores, que la familia del donante quiere saber a quiénes van a ser puestos esos órganos, ¿no? Esto no se puede hacer, ¿no? Los datos del donante y los datos del receptor son confidenciales. La educación. A veces con la falta de tiempo no se hace una buena información al paciente, ¿no? En el consultorio a veces no hay mucho tiempo, pero es que hay que tomarnos el tiempo para educar tanto a los que están en lista de espera como a los pacientes que ya están trasplantados para reforzarle muchas de sus inquietudes. La ley dice que no hay que no debe haber discriminación y yo lo pongo, también lo planteo en nuestra sociedad, porque ahora que se está haciendo trasplante en Minsa, ¿no? Deberíamos trasplantar a un paciente que vive en un asentamiento humano, que no tiene agua potable, no tiene agua ni desagüe, ¿no? Para darle tratamiento inmunosupresor y volverlo a su sitio de origen para que se infecte y sea peor, ¿no? Y le cueste la vida por una infección. Tenemos que pensar. Ya no es una contraindicación la edad del paciente. Esta señora, por ejemplo, se trasplantó a los 69 años y sigue viva hasta ahora. Su problema no es la insuficiencia renal, sus problemas son otros. Así también tenemos problemas con los pacientes que son adictos, con los pacientes tanto alcohólicos, ¿no? También es un problema grande que tenemos con que lidiar. En cuanto a la distribución de órganos, ya, perfecto. Hay una lista de espera. Como ven, en estas placas se ponen los sueros. No sabemos quiénes son los pacientes, todos están bajo código. Una vez que se sabe quiénes han pasado esta prueba de selección, recién se descubren los nombres y en junta médica se elige quiénes van a ser los agraciados, ¿no? Bueno, seguimos. Existe un protocolo de preparación que todos los pacientes deben pasar. Existe prioridades, sí, los pacientes que son hiperrespondedores, que probablemente no consigan muy fácil un riñón, en el caso nuestro, los niños que no deben tener mucho tiempo en diálisis, y también existen criterios de exclusión, por ejemplo un cáncer o una arteriosclerosis avanzada. Problemas de todo tipo, sobre todo de los padres de nuestra patria, ¿no? Tarjetazos, cartas, llamadas telefónicas. Yo creo que es por la falta de información, ¿no? Porque no saben que por lo menos en donante cadáver, esto no se puede manipular, todo tiene instancias y es transparente. Lo que pasa, lamentablemente, no se difunde, ¿no? Ofrecimientos de todo tipo por parte de los pacientes, de la familia, para presionar para que lo trasplante, incluso amenazas. Capacitación, sí, la gente tiene que estar capacitada y no se capacita, ¿no? No hay facilidades para esto. Sin embargo, sí, de parte de los gobiernos extranjeros, tanto España, por ejemplo, como la Sociedad Latinoamericana y la Sociedad Internacional de Trasplante, facilita capacitaciones, porque el personal tiene que estar capacitado, no una sola vez, sino tiene que estar en constante actualización. Es un tratamiento caro, ¿no? Entonces, tiene que ser así. En calidad de insumos, no es que satanice a los genéricos, a mí me parece que tenemos que cuidar la calidad de nuestros insumos, ya que es un tratamiento caro, sobre todo por el margen terapéutico estrecho que tienen estos medicamentos. Me voy un poquito arriba, hay toxicidad, me voy un poquito abajo, no hay buena inmunosupresión y el paciente puede rechazar y volver a diálisis. Si tienen estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia, a buena hora que sean genéricos. Bueno, esta era una encuesta de hace mucho tiempo, ¿no? Del personal que trabajaba en trasplante. Por ejemplo, acá hay algo
que quería traerles, negarían los órganos de sus seres queridos, gente que trabajaba en trasplante, el 55%. Trabajaban en trasplante y no estaban identificados con trasplante. Para terminar, me gustaría leer este comentario que hizo el doctor Rafael Matesanz, mentor de muchos de nosotros, director de la ONT, que dijo a un medio informativo: desde un punto de vista bioético no existe ninguna objeción a recibir un trasplante de órganos. Al contrario, resulta conforme al respeto a la vida y la dignidad de la persona, siempre que se respete igualmente la vida y la dignidad del donante. Gracias. A continuación, la ponente del doctor Miguel Camacho Bonilla, un médico nefrólogo que trabaja en el Hospital Edgardo Rebagliati, profesor de la UPC, es coordinador de trasplante del Hospital Rebagliati y presidente de la Asociación de Médicos Coordinadores de Trasplantes del Perú. Lo que voy a exponer en estos 10 minutos está relacionado básicamente a la bioética en trasplantes, la realidad y futuro en el Perú. Evidentemente, no hay duda de que uno de los aportes de la medicina en el siglo pasado ha sido los trasplantes, ¿no? Y esta actividad, esta terapia, ha adquirido un gran desarrollo en los últimos 60 años. Los inicios fueron difíciles, ¿no? Ahí es una lámina, una foto ya muy conocida, los primeros trasplantes que se hicieron en París, en Estados Unidos. Fueron momentos de mucha polémica, mucho debate. Estos son los trasplantes en nuestro país, ya volviendo a nuestro país. La primera trasplantada en el Hospital Naval el año 69 en septiembre, y un mes después en el Hospital de Seguro Social en Perú. Hasta acá el tipo de donante era un donante vivo, y el año 70, un año después, empezamos a hacer trasplantes de órganos procedentes de donantes cadavéricos. Estamos hablando en marzo del año 70, y ahí en el círculo rojo se habla de que el donante vivía, entre comillas, vivió 6 horas después de haber muerto, ¿no? O sea, ya artificialmente estaba viviendo. En esta evolución de los 60 años de trasplante, ¿no? El impulso de este tipo de terapia estaba basada básicamente en ese acto de solidaridad, de altruismo, de generosidad, tanto de la familia como de la persona que en vida había manifestado donar sus órganos. Inicialmente esta terapia se inició como una curiosidad científica y se convirtió en lo que es ahora una opción óptima, de primera línea, para tratar enfermedades o enfermos cuyo número va creciendo cada vez más debido al éxito del trasplante, ¿no? Y que tiene como objetivo tratar enfermedades pues irreversibles. Desde que se iniciaron estos tipos de tratamiento, los trasplantes en humanos, ¿no? Surgieron una serie de cuestionamientos de orden bioético, principalmente alrededor del concepto de la muerte, lo cual generó mucha polémica religiosa, filosóficas, éticas en su momento, ¿no? Y también por otro elemento que se agrega a esta discusión bioética, que se agrega a la medicina o a este tipo de terapia, un elemento que era la participación de una persona, un ser, de un donante, el donante de órganos. Los cuestionamientos bioéticos que motivaron intensos debates llevaron a un ordenamiento jurídico y a la creación de leyes en cada uno de los países. Los criterios de muerte encefálica, que originaron muchas polémicas en su inicio, fueron ya superados y actualmente son aceptados universalmente. Acá tenemos una revista JAMA que en el año 68 se publicó la definición, lo que es la muerte encefálica
en pacientes que estaban en un coma irreversible. Paralelamente sabemos que en Australia, en Sydney, salieron también los criterios de muerte neurológica. Estas son la base de los trasplantes. En nuestro país, las primeras leyes relacionadas al tema, que fueron alrededor de los años 80, 85 me parece, ya señalaba la muerte en ese tiempo llamada cerebral como sinónimo de muerte de la persona. El año 2005, la nueva ley de trasplante, en sus artículos señala la muerte encefálica como sinónimo de muerte y define los criterios exactos para determinar la muerte de la persona. Ese tema fue superado. Entonces, ¿por qué después de 60 años sigue siendo vigente, ¿no?, esta polémica bioética en el trasplante? ¿Por qué? Porque siendo exitoso el trasplante hay mayor necesidad, ¿no?, mayores requerimientos de esta terapia para curar enfermos con enfermedades terminales. Entonces nosotros debemos asegurar el acceso a estos pacientes al trasplante. Esto genera una escasez de órganos, sobre todo de órganos provenientes de donantes cadavéricos, en la cual este es un recurso escaso, y al ser escaso, los pocos órganos que son extraídos deben ser distribuidos equitativamente. Y además aparece la figura del donante vivo, donde países como nuestro, ¿no?, que tratan de desarrollar este tipo de programas, si no tenemos un control estricto, puede desarrollar o desencadenar en el comercio y por lo tanto el turismo de trasplante. Ya el año 87, la Asamblea, la OMS, manifiesta su primera preocupación en cuanto al tema de comercio. El año 91, los países miembros de la OMS suscriben los principios rectores sobre trasplante de órganos. Ahí señalamos el principio 5, en el cual señala que el cuerpo humano y sus partes no pueden ser objeto de relaciones comerciales. También en el año 97 en Oviedo, una reunión sobre derechos humanos, la dignidad del ser humano, con respecto a las aplicaciones biológicas y la medicina, en el artículo 19 y 22 se señala o se establece la prohibición de lucro y la protección del donante. Sin embargo, la brecha creciente entre la oferta y la demanda hacen que muchos pacientes viajen de un país a otro buscando la solución de su problema. Hablamos ya de turismo, de trasplante, tráfico, comercio, y por lo tanto la Declaración de Estambul declara prácticas lesivas a los derechos humanos, por lo cual deben de prohibirse. En su página web, la Declaración de Estambul, el ministro de Salud, ex ministro de Salud, manifiesta su preocupación sobre ese tema, ¿no? Entonces, en el Perú se puede determinar que los conflictos éticos en relación al trasplante está relacionado a la equidad en el acceso al tratamiento del trasplante, la escasez y el comercio. Sabemos que nuestro sistema de seguridad es equitativo. Los seguros no cubren el trasplante, sobre todo el CIS, el seguro social CIS. En general, casi el 70% de la población peruana está excluido del
de ese tipo de terapia como el trasplante, ¿no? 5 minutos, doctor Camacho. Esta ya ha sido mencionada por el doctor Escobar, donde el Perú tiene pocos trasplantes por millón de habitantes y la escasez es un problema universal. Sin embargo, en los foros internacionales, nuestro país siempre es señalado como un país destino para el turismo de trasplante. La ruta de comercio en nuestro país. El comercio del turismo de trasplante más o menos tiene 20 años en nuestro país. Son láminas de congresos internacionales. ¿Qué ha hecho el gobierno? Tenemos una ley que rechaza el comercio y lo penaliza. Sin embargo, esa práctica, que al parecer está en extinción, todavía persiste. El otro tema es el trasplante celular, que no está regulado, ¿no? Lo cual ha permitido la proliferación de laboratorios que ofertan ese tipo de terapia, sobre todo conservando cordón umbilical. Entonces, es un tema que no está regulado todavía. Ante toda esta situación, ¿cuál es la responsabilidad del Estado? Actualmente en Madrid se ha señalado el nuevo concepto de la autosuficiencia, que cada país, a la luz de su propio nivel de desarrollo económico y sistema de salud, debería solucionar este problema ofertando a todos sus ciudadanos el trasplante. Bueno, en cuanto a la ética y la autosuficiencia, los gobiernos y las autoridades de salud deberían de responder por la integridad ética de los sistemas de donación y trasplante, y los profesionales de salud deberían de recibir entrenamiento en los aspectos éticos del trasplante de órganos y estar vigentes de los comportamientos ilegales y anéticos. Yo quiero concluir con esta lámina, con esta positivo, en la cual el trasplante en nuestro país adolece de una buena organización y capacitación. Tenemos unas leyes que todavía falta ajustes, pequeños ajustes, pero el futuro de nuestro país yo creo que está en camino a desarrollar este tipo de terapia, porque tenemos experiencia de más de 40 años. Lo que nos falta es una mejor organización, mayor capacitación y hacer algunos ajustes en nuestra ley para mejorar y ofertar un trasplante, no solamente en cantidad, sino en calidad y transparencia. Gracias.